Buenos días a todos. Que Dios los bendiga. No deja de sentirse nerviositos cuando se tiene la responsabilidad de compartir lo que Dios quiere que todos nosotros escuchemos. Primero yo, que fue el primero al que me lo compartió. Vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este domingo. Gracias por la bendición de estar aquí, Señor, reunidos juntos como iglesia. Padre Celestial, dispón nuestro corazón para escuchar tu mensaje. Dame a mí, Señor, sabiduría, que yo no ponga ni un punto ni una coma que no corresponda a lo que tú quieras decir, Señor. Úsame, Señor, habla a través de mí. Espíritu Santo, muévete, síguete moviendo en tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Muy bien. Hoy yo tengo un mensaje que es muy sencillo en la forma, pero tiene un fondo muy profundo. Es un mensaje que está hecho para todos aquellos que desde que tenemos uso de conciencia, y no tiene límite tampoco de edad, ni de juventud, ni porque estemos más mayores. Es absolutamente para todos. Para quienes lleven un segundo en la vida cristiana, como para quienes lleven toda la vida en Cristo, como para quienes todavía no sean cristianos. ¿Ok? El mensaje es muy sencillo, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo y para qué? Y cuando hablamos de nacer de nuevo, pues nos tenemos que referir básicamente a un pasaje de la Biblia donde digamos que queda muy claro por parte de Jesús, con palabras de Jesús establecido, qué significa nacer de nuevo y por qué es importante nacer de nuevo. Hoy, como de costumbre, yo versículos de la Biblia, todos. Entonces, van las manos calientes para poder estar buscando ahí en sus móviles y probablemente en algún momento pida que alguien me ayude a leer algún versículo. Entonces, nos vamos a ir a Juan capítulo 3, del versículo 1 hasta el 21. ¿Ok? Juan capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 21. ¿Vale? ¿Ya lo tenemos? Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Hago un paréntesis aquí pequeño. Esto se refiere a cuando Jesús tenía que ser levantado en la cruz.
para morir en la cruz. Seguimos con el 15. Para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal y odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Todo este pasaje de la Biblia tiene una profundidad impresionante y realmente yo diría que sienta los fundamentos de lo que es una vida cristiana, porque nos da la certeza total y absoluta de qué representa nacer de nuevo, qué necesitamos para nacer de nuevo y de ahí en adelante qué significa eso para nosotros como cristianos. Evidentemente, como lo dice Jesús en la Biblia y en este pasaje, él dice, esto no es un tema físico, esto estoy refiriéndome a un tema específicamente espiritual. Por lo tanto, lo tenemos que ver con los ojos espirituales. ¿Qué significa el nacer de nuevo? En sí mismo representa el acto mediante el cual Dios nos dio vida eterna a los que estábamos muertos espiritualmente por nuestros pecados. Es decir, ¿a quiénes? Todos estábamos muertos espiritualmente por nuestros pecados, por el pecado original de Adán y Eva, y evidentemente porque todos durante nuestra vida hemos tenido una vida de pecado, consciente o inconscientemente, ¿vale? Hemos tenido una vida de pecado. Entonces, ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, al cual se refiere justamente el pasaje, es lo que nos dio la posibilidad de nacer de nuevo. Y en el momento que decidimos creer en Jesús y su reino, nacemos, y ese es el momento en que se produce exactamente el primer cambio. Cuando tomamos la decisión de creer en Jesús y en su sacrificio, ese es exactamente el primer paso que estamos haciendo, el primer movimiento que estamos haciendo, la primera decisión que hacemos. Y la más importante. A ver, ¿quién me ayuda con Romanos 3:22? ¿Quién tiene listo ahí Romanos 3:22 y nos ayuda y lo lee para ratificar lo que acabo de decir? Katy. Entonces esto establece que no hay absolutamente nadie que estuviera cerca de Dios, es decir, toda la humanidad, a partir de Adán y Eva, somos pecadores, nacemos pecadores. Entonces estábamos destituidos y no teníamos acceso a Dios directamente. Realmente el verdadero significado de nacer de nuevo y la palabra nuevo, yéndose a las raíces de traducción, etcétera, etcétera, lo que quiere decir nacer de nuevo es nacer de arriba. Y cuando dicen nacer de arriba es nacer del Espíritu. Se refiere específicamente a nacer del Espíritu Santo de Dios. Y nacer de nuevo representa un cambio de estado. Es difícil entenderlo, como le costaba a Nicodemo, siendo un maestro súper reconocido, digamos que era maestro de todos, era respetado y honrado, y el hombre le costaba entender esto, no decía, pero ¿cómo es posible? Porque para él lo importante era cumplir la ley
la ley que estaba establecida, que fue establecida por Moisés, etcétera, etcétera. Eso era lo que realmente podía en ese momento para ellos acercarlos a Dios y permitirles estar con Dios. Entonces él no entendía cómo era posible que simplemente con creer en Jesús se podía nacer de nuevo y tener la salvación. Esto le costaba a él mucho entenderlo, porque llevaba toda la vida haciendo la ley al pie de la letra y haciendo todo lo posible pero lo primero que hace Nicodemo, y luego Nicodemo en la Biblia se menciona algunas veces más, donde evidencia que definitivamente Nicodemo creyó en Jesús, porque más adelante Nicodemo lo apoya. Bueno, pasan algunas cosas más, pero no hablaremos mucho más de Nicodemo hoy. Entonces, en 2 Corintios 5, 17, digamos que nos deja claro qué significa el nacer de nuevo y qué representa esto. 2 Corintios 5, 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Amén. Aquí lo deja supremamente claro. Y todos sabemos lo que representa un bebé cuando nace de nuevo. Sabemos que el bebé cuando nace de nuevo, no sabía hacer absolutamente nada. Él no puede ir a la cocina a decir tengo hambre, me voy a ir a preparar un caldito, a ver si me lo como. No, todo hay que hacerlo, absolutamente todo. Pero es absolutamente nuevo para él, está aprendiendo todo. Ustedes saben que un bebé, los primeros meses de vida y los primeros años, su cerebro es una esponja, absorbe absolutamente todo lo que ve, aprende. Por eso si los niños cuando están pequeños o el bebé les enseñan 10 idiomas se aprenden porque tienen la capacidad de absorber y de aprender absolutamente todo. Y eso es lo que espera Dios de nosotros cuando nacemos de nuevo, que captemos, aprendamos y empecemos a crecer, ¿vale? En Tito 3:5 también se menciona específicamente esto y va muy hacia lo que para Nicodemo era difícil de comprender en ese momento. Él dice, Tito 3:5, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Yo creo que en todo lo que hemos visto hasta ahí ha quedado tremendamente establecido y claro para cada uno de nosotros lo que significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa un cambio de vida, el nacer a una nueva situación, que es una situación espiritual, al enfoque de Jesús. Es decir, tenemos una visión totalmente diferente porque hemos nacido espiritualmente a un mundo nuevo, al reino de Dios. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Yo creo que la pregunta pensarán ustedes, pero ¿por qué Wilson está preguntando esto? Pues es obvio, pero para que no quede ninguna duda, lo vamos a dejar tremendamente claro con base en lo que dice la Biblia. Y en Juan 3:3 dice, que justamente lo estábamos leyendo, Jesús le respondió cuando Nicodemo le estaba preguntando sobre qué era nacer de nuevo. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y él vuelve y le pregunta, y en Juan 3:5 Jesús vuelve y le contesta, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Entonces, ¿para qué tenemos que nacer de nuevo? Pues para poder acceder al reino de Dios. Pero es fundamental que nazcamos de nuevo. Y estoy haciendo énfasis en esto, pero más adelante que ustedes me van a entender porque estoy haciendo énfasis en la necesidad de nacer de nuevo y en la seguridad que debemos tener cada uno de nosotros en si hemos o no hemos nacido de nuevo. El problema no es ese, el problema no es, digamos que la cuestión no es si al nacer de nuevo
somos salvos y podemos tener el reino de Dios. Eso está claro que sí. El problema es la convicción que nosotros tengamos en si hemos o no hemos nacido de nuevo y cómo lo estamos reflejando o no. ¿Ok? Por eso a Nicodemo le costaba tanto entenderlo, porque para él lo importante eran las obras que él hacía, la ética que él tenía, la generosidad que él demostraba cuando daba, no solamente Nicodemo, todos los fariseos, cuando daban ayudas, pero no daban las ayudas en secreto, sino públicamente para que todo el mundo lo viera. Es decir, pensaban que por obra, por sabiduría, por conocimiento, ellos podían llegar llegar al reino de Dios. Entonces aquí queda claro que absolutamente nada de lo que hagamos, absolutamente nada, que somos muy queridos, que damos mucho, que ayudamos al que necesita, que yo creo que yo no hago nada malo, mira, pues yo no he matado a nadie, nada de eso, nada, no hay ninguna cosa de esas, ni ninguna religión, ni ninguna meditación, ni nada, por dicho, nada que no tenga nada que ver exactamente con Jesús y con reconocer lo que Él hizo, que nos pueda permitir nacer de nuevo. Amén. Muy bien, y eso queda súper establecido en Efesios 2, 8 y 9, para que no quede ninguna duda. Ustedes saben que a mí me gusta, mientras voy diciendo, le voy poniendo el sello de lo que dice la palabra de Dios, porque esto no lo dice Wilson Pineda, lo dice Dios en su palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, aquí no hay nada que hacer, simplemente ha sido por la gracia que Dios ha tenido, porque Él nos amó a nosotros primero y porque le plació darnos la salvación. El nacer de nuevo, y aquí está gran parte del cuide de este mensaje. Una de las cosas, yo diría que más importantes para nosotros poder reconocer si hemos nacido de nuevo o no. El nacer de nuevo justamente nos lleva a reconocer nuestro pecado. Ustedes quieren saber si han nacido o no han nacido de nuevo. Piensen si ustedes hoy en día reconocen su pecado. Si ustedes reconocen que han fallado, si ustedes reconocen que a veces en el día a día cometen errores. Si no reconocemos que hemos pecado, les puedo decir con absoluta seguridad que todavía no hemos nacido de nuevo. Porque el nacer de nuevo, el Espíritu, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios entra en nosotros y nos da la capacidad de discernir y nos da el conocimiento del pecado. Eso es exactamente lo que nos lleva, lo que conlleva el nacimiento de nuevo. Por lo tanto, podemos decir que la primera evidencia que tenemos cuando decimos, sí, yo he pecado en esto, esto no lo hacía correcto, yo pensaba que esto estaba bien hecho, pero es definitivamente un pecado. Todos actuábamos antes de conocer a Cristo y hacíamos muchísimas cosas. Y en el día a día, hoy, lamentablemente, seguro con muchas de las personas que están a nuestro alrededor, escuchamos mucho, oye, pero esto no está mal hecho, si yo hago tal o cual cosa, no está mal hecho, a la final no estoy matando a nadie, esto lo hace todo el mundo, no pasa nada, no está mal hecho. Ahí no se ha reconocido el pecado todavía. Entonces, el nacer de nuevo nos lleva a reconocer el amor de Dios y nos lleva a confesar ese pecado, sentir dolor y arrepentimiento. Y el arrepentimiento en sí, el significado de la palabra arrepentimiento es un
cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de situación. Arrepentimiento no es sentir remordimiento, que son cosas diferentes. Evidentemente el remordimiento, yo diría que es parte, claro que sentiremos remordimiento, pero si es remordimiento sin arrepentimiento, es decir, sin cambio, es porque nos está haciendo falta algo. Nos podemos quedar solo con el arrepentimiento. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para nacer de nuevo? Les voy a dar un resumen de 613 puntos rápidos. Son 613 puntos que tenemos que ver para poder nacer de nuevo. Pero hoy tengo 10 minutos para esos 613 puntos. No, realmente no son 613 puntos, son 1, creer en Jesús. 613 puntos eran eran las 613 normas que tenían que cumplir los judíos para ser aceptados como hijos de Dios. Pero evidentemente nunca nadie cumplió los 613 puntos. Por eso Jesús murió por nosotros. Él lo dice en su palabra, no hubo justo ni a un uno, ni a un uno. Todos habíamos pecado. Muy bien, nos salvamos de los 613 puntos, pero si alguien los quiere leer solo por cultura general, creo que están entre Éxodo, Deuteronomio, ya no me acuerdo, de los primeros libros de la Biblia. ¿Qué debe hacer un bebé para nacer de nuevo? Todas las madres que están aquí me pueden decir qué debe hacer un bebé para nacer de nuevo. Absolutamente nada. ¿Quién hace la fuerza? La mamá, ¿no? El bebé se deja llevar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para nacer de nuevo? Dios hizo todo para que nosotros naciéramos de nuevo, mandando a su Hijo Jesucristo para que nosotros naciéramos de nuevo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer y creer por fe. Es que es tan sencillo. Es que la misericordia de Dios ha sido con nosotros tan inmensa que solamente con creer nos dio el derecho de ser llamados hijos suyos. Por lo tanto, solamente es una decisión. Sin duda el bautismo es importante, pues el bautismo es un símbolo de que hemos muerto en nuestra vida anterior y el comienzo de una nueva vida. El bautismo lo que hace es representar, cuando entramos en quienes se han bautizado y quienes más o menos lo conocen, el bautismo es sumergirnos en el agua, que representa cuando Cristo muere, y cuando salimos del agua lo que representa es cuando Cristo resucita. Y ahí es cuando nosotros, digamos, resucitamos con Él y tenemos una vida nueva, ¿vale? Por lo tanto, yo sé que todos nos hemos hecho estas preguntas en algún momento. Yo personalmente me las hice en el pasado y me preguntaba, ¿yo seré salvo? ¿De verdad yo seré salvo? Porque es que la sigo embarrando, sigo cometiendo errores. Yo creo, y me cuestionaba muchísimo si había nacido de nuevo o no, si era salvo. Si Jesús entrara por esa puerta ahora en este momento, todos ustedes están seguros que ustedes se irían con Jesús. Es una pregunta para que todos internamente nos la contestemos. Nuestro exterior se ve correcto. Todos aquí nos vemos correctos. Aquí todos nos saludamos, nos abrazamos, estamos hoy aquí sentados, pero cada uno de nosotros conocemos nuestro propio interior. Es una reflexión a nuestro interior. Le conozco a Dios, tengo una relación con Dios. Es algo en lo que vale la pena reflexionar. Yo lo que quiero dejar muy claro es que ninguno de ustedes, absolutamente ninguno, puede dudar ni por una milésima de segundo de que ustedes son salvos.
Si ustedes han creído en Jesús y su vida está evidenciando que han creído en Jesús, y la evidencia de que han creído en Jesús es que han empezado un cambio, ustedes no pueden tener ni la más ínfima duda de que ustedes son salvos. Si ustedes tienen conciencia del pecado que cometen, eso evidencia que ustedes han nacido de nuevo y por lo tanto ustedes no pueden tener ni la más mínima duda de que ustedes son salvos y que tenemos derecho al reino de Dios. Y vamos a leer este pasaje, que lo voy a leer yo, que es Efesios 1:13. Aquí estaba abriendo la Biblia, dice que no tengo conexión a internet, pero es que lo quiero leer exactamente de una versión que dice exactamente lo que yo quiero que ustedes escuchen. Ya me conecté a internet. Vamos a ver, ahora sí no me vas a... Eso es. Efesios 1:13. No, es la Reina Valera normal. Dice así, muy importante. Y también vosotros, los que habéis escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, al creer en Cristo, habéis sido sellados con el Espíritu Santo prometido, que es garantía de nuestra herencia en orden a la liberación del pueblo adquirido por Dios para convertirse en himno de alabanza a su gloria. Es decir, tenemos el sello del Espíritu Santo. Ustedes saben que la Biblia dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos a Jesús, nuestro nombre se escribe en el libro de la vida. Entonces ustedes piensen en esto. ¿Cuántos de ustedes, bueno, lo voy a decir yo, seguramente yo habré pecado durante estas semanas, sin quererlo, algún error habré cometido? Yo les aseguro que no hay allá en el cielo un ángel que haya, ay, Wilson hizo esto, borrado. Y después de que me arrepentí, lo vuelvo a escribir. Y al otro día, borrado. No, mi nombre está escrito ahí. El sello que Dios me puso con su espíritu está ahí. Ese sello no se quita nunca. Ese sello no me lo quita nadie. Todos y cada uno de ustedes tienen ese sello. Y ustedes tienen la absoluta seguridad de eso. Pero el cristianismo no se queda ahí. El cristianismo no es la salvación solamente. Aquí lo hemos hablado y hemos escuchado mensajes muchas veces sobre realmente la salvación es solo una parte del reino de Dios. Dios nos ha dado el privilegio de participar en la herencia y la herencia es todo el reino de Dios. Somos coherederos con Jesús. Entonces, no nos podemos quedar ahí. Si hemos hecho un verdadero cambio de vida y hemos nacido, tenemos que empezar a alimentarnos, tenemos que empezar a crecer y no todos nos vamos a quedar bebés toda la vida. Ninguno de nosotros se ha quedado bebés. La vida nos ha mostrado, así no queramos crecer algunos, que tenemos que crecer. Llega un momento donde nos alimentan, recibimos, tiene que ser la leche materna, papillita, las compotas, después nos empiezan a dar cosas un poquito más pesadas, jugamos, etcétera, nos aporreamos, todo lo que quieran, pero llega el momento en que llegamos a una edad mayor y empezamos a producir. ¿Qué quiere decir eso? Todos tenemos que buscar una madurez espiritual, es decir, nos tenemos que avanzar, no nos podemos quedar como bebés. Juan 24 dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y la Biblia nos lo repite y nos lo repite y nos lo repite. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da convicción de nuestro pecado. Si no reconocemos que hemos pecado
y pecamos, es porque no mora en nosotros y por lo tanto no hemos nacido de nuevo. Cuando reconocemos a Jesús, pensemos en todos y cada uno de nosotros. Si yo recibo a Jesús hoy o tomo la decisión de creer en Jesús hoy, quiere decir eso que dentro de 5 minutos y para el resto de mi vida jamás volveré a pecar. No es así. La práctica de todos los que estamos aquí sentados nos ha demostrado lo contrario. Todos hemos pecado en algún momento, pero eso no quiere decir que Jesús o que Dios nos deseche, lo que les acaba de decir. No nos borra, nos vuelve a apuntar, nos borra, nos vuelve a apuntar. No, eso no pasa. Nosotros estamos ahí y no seremos desechados. Lo único es que nuestro pecado nos tiene que conllevar a afligirnos muchísimo cuando le fallamos a Dios y a una voluntad férrea en querer cambiar, en querer crecer, en querer dejar atrás nuestro pecado, porque no somos esclavos del pecado. Jesús nos liberó cuando Él murió, nos liberó del pecado. Por lo tanto, tampoco vamos a pecar tranquilamente, de ninguna manera. De esto también hemos hablado aquí. De ninguna manera. Es que no encuentro la palabra en este momento, pero sería una ironía pensar que podemos pecar libremente porque ya, si pensamos eso, es porque no hemos nacido de nuevo. Eso se los aseguro. Si pensamos que podemos pecar libremente, es porque no hemos nacido de nuevo. El pecado que lamentablemente en algún momento podamos cometer, y que esto no nos dé luz verde para cometer pecados de ninguna manera. Jesús nos ama tanto y Él nos conoce, pero nos da la posibilidad de que nos arrepintamos, de que nos lavemos de nuestro pecado y de que sigamos avanzando en nuestra vida y creciendo. Tengo todavía un par de minutos, ya estoy por terminar. Les quería leer con ustedes Romanos 12, que es simplemente una visión general dentro de muchas de las que hay en la Biblia, a lo que nos llama Romanos en términos de una vida cristiana. Y me gustó Romanos porque trae diferentes enfoques y diferentes posiciones. Y entonces, para terminar, voy a leer Romanos 12. Dice así: ojo, esto es lo que espera Dios de nosotros, un sacrificio vivo de nuestras vidas para Él, sacrificio vivo para Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada una parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad.
Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza que es segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan. Solo pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea en ustedes que son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues las Escrituras dicen: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Esto es palabra de Dios y es palabra que debemos aplicar nosotros como cristianos. Hay una cantidad de principios que nos muestra Romanos ahí y que deben ser el reflejo de que nosotros como hijos de Dios debemos representar hacia la sociedad y hacia quienes nos rodean. Estamos llamados a hacer luz definitivamente. Vamos a cerrar nuestros ojos y a hacer una oración. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias infinitas porque tú nos redimiste y nos diste la oportunidad de nacer de nuevo y de ser salvos simplemente con reconocer y con creer en ti. Si dentro de los que estamos aquí en este lugar hay alguno que tenía la más mínima duda o hay alguno que aún no ha tomado la decisión de creer en Jesús, este es el momento de que salga por esta puerta sin ninguna duda, sin que tenga ninguna duda de que su nombre está escrito en el libro de la vida, de que usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Dígale ahí en la intimidad a Dios que usted cree en Él, que usted cree en el sacrificio que Jesús hizo por Él y que usted está dispuesto a tener una vida nueva, a crecer, a cambiar, a dejar atrás las cosas negativas, a dejar atrás el pecado y a vivir como Él lo ha mandado. Por lo tanto, si usted ha hecho esta oración, usted puede tener la absoluta seguridad de que el Espíritu Santo de Dios mora en su corazón y que su libro y que su nombre está escrito en el libro de la vida y que usted ahora disfruta del reino de Dios y de su justicia. Gracias, Padre Celestial, gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Nos queremos quedar en ti para reflejar tu luz, bendito Padre. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén.